¿Cuál fue el primer acercamiento con el teatro, con las artes? Yo me acerqué a las artes cuando estaba muy niño. Creo que mi hermana fue la que me incitó a eso, porque ella era mi hermana mayor, o es mi hermana mayor, y cuando ella hacía el bachillerato yo apenas estaba en la primaria. Entonces yo heredé todos los libros de ella y de mis hermanos mayores, yo soy el menor de cinco, entonces yo heredé todo de ellos. Heredé la música, los discos de Pink Floyd, los LPs de Pink Floyd, heredé la música protesta, heredé las revistas de Memín, heredé las revistas de Calimán, todas esas, yo escuchaba las radionovelas con ellos, entonces yo creo que ellos como que me pasaron ese legado. Y creo que cuando tenía unos 8 años más o menos, una vez salí a la calle en el barrio donde vivía y encontré que había una manifestación artística. Y yo no sabía qué era eso exactamente, pero a mí me dejó muy impresionado. Yo creo que esa fue la primera vez que realmente yo tuve un encuentro con el arte y era un grupo de danza que se estaba presentando y desde ese día yo dije, ay, tan raro, parece que esa gente como que está sublimada, parece que tiene un poder diferente y yo quería tener ese poder y creo que lo entendí después y eso fue como lo primero que me acercó al mundo del teatro. Y hablemos ahora un poquito de tu formación entonces en teatro. ¿Cómo fue después de la primera intención de ver este mundo del arte? ¿Qué empezaste a hacer para formarte? Entonces, desde la escuela misma yo empecé a cantar, a recitar, a declamar poesía y luego pasé al colegio y ahí seguía haciendo la actividad entre el grupo de teatro del colegio, del Rafael Uribe en ese tiempo, que afortunadamente era un colegio que tenía un acento artístico y bueno, aproveché como esa vena que tenía y ahí empezó a explotar, a estallar eso. Empecé a entrar en talleres, a meterme como en la formación y luego entré al Teatro Alcaraván, que ese fue pues como mi inicio, que es la sala precisamente donde nos encontramos en este momento. Y bueno, con el grupo de Teatro Alcaraván estuve 5 años, muy metido también con el grupo Pa' lo que sea, que en ese tiempo estaba acá en Colombia. Yo era muy jovencito y entonces pues en esa época ellos se fueron a trabajar en España, se fueron al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz y entonces cuando ellos se fueron pues yo seguí trabajando con Alcaraván por unos 5 años. Ahí digamos que Miguel Quintero y Alcaraván fueron mis primeros espacios en los que yo pude decir estoy haciendo teatro verdaderamente y empecé a pensarme en un teatro profesional. Y luego me fui a Bogotá al Teatro Taller de Colombia, ahí permanecí durante 4 años, ahí actué y hacía música y cantaba, viajé muchísimo con ese grupo que en ese momento estaba en un nivel muy importante del teatro de la calle en el mundo. Bueno, y hay muchos talleres, siempre educando, siempre en esa búsqueda. Luego la escuela del Teatro Malayerba, allí hice la escuela. Con la Universidad Central que en ese tiempo tenía convenio, luego, luego Cuba, luego los grupos, porque yo he tenido una resistencia permanente con la academia. No tengo ningún problema con la academia, pero tampoco tengo mucho que decir que la academia haya sido para mí algo fundamental. Yo me he resistido porque siento que la academia de alguna manera como que formatea a la gente. Entonces yo en esa resistencia lo que he decidido es hacer el trabajo por aparte y me he seguido educando. Entonces luego el Teatro Yuyaskani, el Teatro de los Andes de Bolivia, en Alemania también trabajé con el Tonunkirchen, y siempre es como estudiando, siempre haciéndose a conocimiento. Ahora mismo, por ejemplo, sigo estudiando, estoy haciendo un diplomado con la Universidad del Quindío sobre escrituras dramáticas y creo que ese es un ejercicio muy importante, mantenerse estudiando. Y en eso, entonces mezclar con diferentes disciplinas, porque digamos este tipo de teatro que me ha correspondido a mí hacer o digamos la información que me ha llegado viene de diferentes lugares. Como que ha habido abrevaderos de la información desde diferentes instancias y eso lo he aprovechado, entonces siempre como desde las máscaras, desde la formación musical, digamos de la disposición de los espacios escénicos, desde el vestuario, desde la dirección de actores, actuando también, entonces como todo el tiempo metido en esos roles permanentemente. Listo, y un poquito entonces, entre todas estas experiencias que has tenido, algo anecdótico, algo significativo que nos quieras contar en medio de todas estas exploraciones.
Yo creo que todos son anécdotas, en esto todos son anécdotas, porque precisamente como no se trata de una formación que esté directamente relacionada con la academia, entonces es como ir dando tumbos, ¿no? Entonces como salto de un lugar al otro, voy de un país al otro, he ido de una escuela a la otra y la experiencia ha sido todo el tiempo gratificante. Si algo creo yo que tengo y que me ha dado el teatro es que el teatro me ha dado amigos, viajes, experiencias, me ha proporcionado las anécdotas de la vida, creo que están ahí todas las anécdotas revueltas, porque nunca tuve la dicotomía de pensar, y ahora que terminó el bachillerato, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a ser de mi vida? ¿O qué aprendo para alquilarme? No, lo mío fue una construcción continua, donde desde temprano rechacé la academia o pensé que podía uno hacerse desde otros lugares, entonces ha sido como o sea, más allá de una experiencia de formación artística o más allá de una profesión, ha sido una experiencia de vida, o sea, hacer la vida en el arte es de todas maneras una experiencia gratificante y ahí están, como les digo, todas las anécdotas. Gracias, Alonso. Queríamos saber cómo surge Tropa Teatro. Entonces yo me fui una cantidad de tiempo de acá del país. Pensé que formarse en otras cosas iba a ser muy importante para mí. Luego regresé acá, fundé con Diego Restrepo el Teatro Taller Creativo y Lúdico. Y luego entonces en compañía de Héctor Ramírez y unos 12, 13 compañeros más empezamos a trabajar con base en la elaboración de la pieza que le había escrito, que se llama Todas las Sangres. Bueno, llamamos una cantidad de estudiantes que habían estado en el grupo escuela del Instituto de Cultura en este tiempo y empezamos a trabajar en torno a ese texto y nos demoramos 4 años montando ese texto. Pero básicamente no fue montarlo, básicamente fue como pensar que estábamos estudiando. Y lo logramos montar, hicimos unas cuantas funciones con esta y a partir de ahí entonces empezó como toda la idea de la tropa. Luego entonces vinieron como los otros montajes, luego vino entonces que queríamos hacer un montaje de mujeres y montamos La Edad de la Ciruela, que es una obra hecha por mujeres, una obra pues, notable, de un escritor notable, de una sensibilidad increíble, que habla de las mujeres y pues, los vacíos que se tienen como féminas. Aunque yo creo que eso también es de los hombres, porque finalmente al estudiarlo yo creo que son las pasiones humanas, las cuestiones humanas y no solamente se resume a las mujeres. Entonces luego vino Pinocho, la batucada teatral, El Quijote, La vida es sueño, La Bacanal, que es nuestra última obra. Y la tropa ahorita tiene 17 años y bueno, estamos ahorita en este momento coyuntural de pandemia y seguimos trabajando, seguimos insistiendo en la idea de grupo, en la idea de mantenernos, digamos, en trabajo permanente, porque de todas maneras es una lucha permanente por estar juntos. Y nosotros hemos definido que es necesario hacerse como una islita, un lugar aparte para poder mantenerse y conservar ciertas cuestiones que nosotros queremos que no se nos dañe, que nos agobia la parte de afuera, el mundo exterior, el consumo, la sociedad, la necesidad imperiosa de tener éxito y ser alguien. Y nosotros lo que estamos haciendo es que intentamos mantenernos casi que encerrados, educándonos, siempre estudiando, siempre montando un plan de trabajo, siempre pensando en un nuevo montaje, en nuevas posibilidades estéticas, en cosas que tenemos que resolver para nosotros y para la vida. La tropa se volvió para nosotros un estado de vida, un lugar para estar en el mundo, una especie de tabla de salvación para estar en el mundo. Cuéntanos ahora un poquito sobre ese proceso de creación que tiene la tropa, este método de la creación colectiva, por ejemplo. Tú nos hablaste de una escuela endógena y unos pilares. Cuéntanos de esos pilares. Entonces el proceso de creación en tropa, digamos que siempre es diferente, se llega virgen a todas las situaciones, dicen por ahí, y nosotros llegamos vírgenes a cada montaje.
Cada obra representa una idea nueva, un universo, una diégesis que hay que crear permanentemente, representa unos valores estéticos, unos temas, una visión de quiénes son los personajes, en qué tiempo se mueven, qué carácter tienen. Es un universo increíble lo que se mueve para generar una diégesis. Entonces llegamos vírgenes siempre y siempre tenemos que volver a iniciar. Claro, amasando la experiencia que ya tenemos, pero prácticamente se llega virgen a cada montaje. Luego, entonces, lo primero es hacer un proceso de investigación sobre qué queremos hablar, cuál es ese tema que nos interesa o esos temas que nos interesan, por qué en ese momento nos interesan esos temas y no otros. Por decir algo, en el caso de Bacanal, creo que era una necesidad imperiosa que nosotros teníamos de manifestarnos como seres políticos, como artistas sociales, como artistas que necesitamos, como artistas y seres humanos, expresar una cantidad de tacos que tenemos en la garganta por la manera en que opera el sistema, por la manera en que opera la política, las políticas culturales que dejan a los grupos relegados, que las políticas culturales que de alguna manera exigen es que se haga producción y no que se generen procesos importantes de creación. Entonces necesitábamos de alguna manera como devolver toda esa información que teníamos y creamos la Bacanal. Entonces depende mucho del momento en el que nos encontremos, cómo van llegando los montajes, algunos son escogidos, otros son por azar. Luego, entonces tenemos una especie de escuela endógena, digo yo, de creación o de investigación, donde trabajamos a partir de 4 pilares y un quinto que vamos a involucrar ahora. Entonces tenemos unas formas de dramaturgia que operan de manera distinta a como opera la dramaturgia tradicionalmente. Entonces tenemos una forma de dramaturgia o de escribir para la escena o de rayar para la escena o diseñar para la escena, es la música. A través del sonido y de la composición musical, entonces nosotros creamos unas pautas o unas células de acción que son sonoras. Entonces aquí los actores hacen música, cada uno interviene o interpreta 2, 3 instrumentos musicales, de cuerdas, vientos, pues metales, ¿cierto? Todo tipo de instrumentos que también tienen que ver con el tipo de espectáculo que estemos montando. Esa es una dramaturgia, porque de la música también deviene material importante para la creación. No es que la música llegue después a hacer la adaptación sonora de la obra, sino que la música es también el fundamento de la acción dramática, el sonido como acción dramática. Entonces experimentamos esa zona de la dramaturgia. Hay otra que es la dramaturgia escrita directamente, como se conoce tradicionalmente, que es el arte de escribir para ser representado. No es una narración, la diferencia es que no es una narración como el cuento, la novela o otro tipo de narraciones, sino que esta es una narración muy específica que está hecha para agentes que les suceden cosas, que registran lo que esas personas hacen y piensan de lo que les suceden a ellos y a otros, y que está escrita directamente para ser montada, para ser representada por gente viva, ¿no? Como una partitura musical, en este caso sería por el cuerpo de los actores, pasado por el cuerpo. Entonces escribimos, hacemos ejercicios de escritura y esas escrituras también son pequeñas células, ¿no? No es que hagamos historias completas, sino que la gente escribe sus pequeñas partes susceptibles de ser montadas. Tenemos otra tercera que es el actor creador. Aquí esto es absolutamente fundamental, porque el actor creador lo que da cuenta es del arte del actor propiamente dicho. Entonces pensamos en un actor que no es un actor que depende creativamente del director, es un actor que es coequipero del director y que genera su propio material creativo desde su cuerpo, desde su voz, desde su imaginario, desde sus sueños, desde sus necesidades creativas, desde sus miedos, desde sus deseos. Entonces, digamos que el actor es materia inflamable y es una cantera enorme de posibilidades estéticas y creativas, y lo que intentamos es que el actor, digamos, genere su material creativo para que después en el encuentro con el director diga: yo tengo esta parte, ¿cuál es la que usted va a aportar? Y entonces digamos que cada uno hace su trabajo. Y tenemos una cuarta dramaturgia, que es la dramaturgia de los objetos. Entonces, aquí entran las marionetas, aquí entran las máscaras, una cantidad de objetos que nosotros les llamamos objetos móviles, y desde los objetos también se crea.
Ahora con esta cosa de la pandemia estamos intentando, o ya hemos estado coqueteando con la idea de hacer un quinto elemento que sería el audiovisual. Entonces a veces lo hacemos con celulares, a veces lo hacemos con cámaras fijas, a veces metemos las cámaras en la escena. Estamos intentando también iluminarnos para que la cámara tenga un papel fundamental y entrar entonces a hacer una quinta dramaturgia. En esos pilares se basa la escuela, o en esos pilares se basa, digamos, la forma de nosotros hacer cantera para la creación. Entonces, digamos que con todo ese material que generamos desde el director y desde los actores, ya queda para que nosotros hagamos la composición escénica que tiene de parte de todos. El actor crea unas cosas que se llaman células de acción y entonces recoge desde la música y estos frentes de los que he hablado para hacer pequeñas células de acción. Aunque nosotros hacemos creación colectiva, no trabajamos desde la improvisación, sino desde las células de acción. Entonces los actores crean y las actrices crean esas pequeñas células, vienen, las presentan aquí frente al grupo, el grupo hace retribuciones, dice esto puede funcionar, esto no, conversamos todo el tiempo y vamos agrandando esa célula, ya va creciendo hasta que se convierte en una escena, que incluso puede ser que no le sirva a ese actor sino a otro, que incluso puede ser que no sirva para esa escena sino para otra. Entonces en eso es colectivo, que es una creación mancomunada, donde los actores crean el material para la escena, pero no necesariamente esa es su escena o su personaje. También rotamos los personajes y normalmente no es que el director dice usted tiene que hacer este personaje, sino también que a veces los personajes escogen los actores o a veces los actores van en búsqueda de los personajes y tenemos la opción como de paliar esa situación y decir, bueno, o entonces usted haga los dos personajes o usted haga este y el otro o quédese usted con el que le gusta. Básicamente por ahí es como que va la cuestión de la escuela endógena. Bueno, entendiendo que es una escuela, ya tienen pensado o ya han estructurado algún tipo de semillero para darle continuidad a tropa, teatro, tienen ya o han pensado en algún momento generar un semillero de tropa teatro. Sí, cuando digo escuela me refiero al laboratorio. Porque una escuela que yo que soy un poco disidente de la escuela formal, pues no me puedo traicionar. Entonces creo que tenemos es una forma de laboratorio más que de escuela. Porque la escuela exige esos patrones, ¿no? Un pensum, uno no sé qué, unos resultados específicos. Y creo que el laboratorio no. El laboratorio lo que tiene es la posibilidad de que usted investigue como un científico. Usted va y trae sus materiales, investiga, hay muchos errores, muchos defectos, pero a partir del defecto es que se cree. Y con la premisa también de que aquí no hay que hacer brillanteces, porque uno siempre tiene miedo de llegar a la escuela o al grupo, a no sé dónde, y entonces exponerse a que tiene que ser bueno, brillante, hacer cosas geniales. Y no, nos quitamos ese principio. Donde ponemos el principio es que cada persona es diferente y la diferencia es la que marca precisamente digamos la ideología del grupo, o esas diferencias son las que hacen que sea muy nutrido el laboratorio. Hemos estado pensando en abrir un laboratorio, pero todavía no, porque creo que todavía es muy pronto. Nosotros somos un grupo de mediana trayectoria, como el ministerio nos categoriza. Hay de pequeña trayectoria de 5 años hasta 20 de mediana y de 25 hacia arriba creo que va la larga trayectoria por ahí. Y entonces nosotros estamos en mediana trayectoria, lo cual todavía sigue siendo irresponsable. Porque si no tenemos responsabilidad todavía creativa con nosotros mismos, todavía vale la pena como madurar más los conceptos para que cuando llegue gente, porque la responsabilidad es muy grande. Se puede desorientar muy fácil a la gente joven y bueno, pero sí hacemos unos laboratorios, hacemos anualmente, digamos, un laboratorio, acabamos de hacerlo de manera virtual, donde compartimos nuestras experiencias como grupo, nuestras experiencias personales. Vale la pena decir que es que aquí los actores no tienen, digamos, una función que es solo actuar y ya, sino que su función va más allá, es de volverse un ser independiente, creativo, con un pensamiento, digamos, independiente. Y eso es lo que genera precisamente que su arte, su obra tenga particularidades. No, el teatro es enemigo de la generalidad, entonces es importante ir a las personas desde lo particular, desde lo que los mueve.
Y en algún momento creo que abriremos un laboratorio permanente, pero por ahora estamos, digamos, en esa madurez de la agrupación. Listo. Y en medio de estos referentes, escuelas en la ciudad de Pereira, ¿tiene de pronto alguien, algún referente desde la pedagogía o desde el arte? Sí, yo creo que dicen que para qué ir a buscar el árbol al bosque lejano cuando está creciendo en el patio de la casa. Y es verdad de alguna manera porque en el patio de esta Pereira o de esta región más bien, porque no es Pereira solamente, es Dos Quebradas, Santa Rosa, es Virginia, incluso Cartago entra ahí, yo creo que crecen muchos árboles en el patio de la casa. Los otros artistas no los veo yo como competencia, sino como inspiradores, y son todos. Entonces podría mencionarlos, pero es que son muchos, tal vez se me quede alguien por fuera y puedo hacer mal, pero son todos. Entonces hay gente del teatro acá que pues sigue siendo fundamental. O sea, para mí esa gente hace que uno no se sienta solo y hace que uno diga, también hay otros locos que están luchando por o haciendo su vida en el arte, y esto es inspirador. Yo respeto profundamente a los artistas de la ciudad y me he inspirado de ellos en muchísimas ocasiones para hacer mi trabajo. Entonces les debo admiración, respeto, y siempre les deseo larga vida para que pueda seguir dándose la inspiración que me produce. Listo. Y un poquito en relación a que hemos empezado a hablar de la pedagogía y el arte, ¿usted siente que hay una necesidad entre el artista por enseñar lo que ha aprendido, lo que ha aprendido, que es como una obligación o un compromiso social? No es una obligación, pero creo que uno tiene que ser consecuente con la época en la que vive. Entonces, también que el que no enseña lo que sabe lo pierde. Entonces, es necesario compartirlo, pero hay muchas formas de hacerlo. Entonces, a veces es a través de un laboratorio, o de una escuela, o de un taller, o a partir de este tipo, por ejemplo, de relación que se está estableciendo en este momento. Quién sabe quién verá esto y en algún momento algo le podrá llegar o le podrá interesar, o podría inspirarse de estas cosas. Las mismas obras de teatro creo que son inspiración, porque creo que a veces puede ser más efectivo el impacto que tiene un espectáculo, una pintura, una pieza musical, o la obra de arte como tal es más impactante que cualquier pretexto que uno tenga con antelación, como de voy a catequizar, voy a enseñar, voy a divertir, No, porque el arte no tiene ninguna de esas funciones. Esas son cosas que le hemos acreditado por hacer bisutería, por también la necesidad imperiosa de mantener economías, por la necesidad también de que el teatro se ha convertido también en un caballito de estrategias pedagógicas. Hacemos muchas estrategias pedagógicas a través del arte, pero no es una obligatoriedad, es una forma digamos, de compartir lo que se teje aquí entre bambalinas. Listo. Y un poquito la última pregunta. Si Alonso Mejía le aceptaran un presupuesto ilimitado para desarrollar la idea o proyecto de sus sueños, Alonso, ¿qué haría? Yo creo que sería una cosa donde entre muchísima gente. Yo creo que hay mucha gente huérfana de espacios donde hacer el arte. Hay mucha gente huérfana de eso, y yo pienso que sería un lugar en el que se pueda crear con muchísima gente que necesita ese espacio. Yo mismo siento a veces pena porque pues a veces en Tropa no hay cama para tanta gente y quisiéramos resolver como espacios para la gente, y yo creo que haría un espacio donde pudiera venir mucha gente joven a formarse con muchísima gente, con los maestros pereiranos, con gente del eje, con gente del país o por fuera, lo que sea, pero yo creo que sería un espacio de formación y de posibilidades para la creación para la gente joven. Y ya por último, no sé, ¿qué le gustaría decir a la gente que esté viendo esto, que se interese por el tema de la pedagogía, el arte? Yo creo que son cosas que van de la mano, o sea, es muy importante pensar que el arte es inspiración, y sí que lo es,
que el arte solamente es que estás por ahí sentado de pronto en el sanitario y te llega la musa y a partir de ahí entonces has creado la obra de la vida. Sí, puede haber una parte de eso, ¿no? Pero en mi caso yo pienso que la musa está en un altillo por allá llena de telarañas y no va a bajar fácil, no va a venir. Entonces es necesario aguzarla, como generarle dispositivos para que ella se incentive a bajar. Y creo que tiene que ver con la educación, la permanente educación. No es necesario conformarse con que si tienes una cámara y la sabes manejar, pues ya tienes la cámara. El arte es una cuestión amplia, porque además tiene que ver con los asuntos humanos, y los humanos somos muy complejos. Entonces yo creo que es necesario, y urgentemente necesario, que se incentive el arte desde la educación. Y la educación, como digo, puede venir de donde sea. No es de la academia, ni es del grupo, ni se puede educar uno desde muchos lugares. Pero es necesario unir las dos cosas, ¿no? O sea, como pulir el diamante, pero también hay que tener herramientas importantes para hacerlo.